martes que viene está previsto el parcial y después ya empezamos con recuperatorio y demás cuestiones. Y coloquio final. Hoy tenemos 4 grupos para exponer. Vamos a ver y lo vamos a hacer en el orden que lo estoy nombrando. El grupo número 29 de vidrios. A ver si está quien va a compartir pantalla. Yo, profe, voy a compartir pantalla. Cabanillas, veo ahí, te vi, bien. Te voy a hacer como coanfitrión. Perfecto. El grupo de termofusión, número 32. Acá, profe, yo voy a compartir. Eduardo, vos sos Eduardo Matías Segura. Hacer Sí. como coanfitrión, te he hecho como coanfitrión. El grupo de pinturas, número 34. Acá, profe. Mariano Marzo, bien. Profe, ¿podría ser coanfitrión el que dice Agustín Marzo? Porque en este momento estoy hablando por el celu, digamos. Ajá, ¿y dónde estará el que dice Agustín Marzo acá? Pero bueno, ya lo encontraré. A ver, entonces no te hago... Agustín Marzo, a ver dónde está. Agustín Marzo, acá estás. Hacer como coanfitrión. Muchas gracias, profe. No, por favor, sí, es cuestión de organización nada más. Y el último grupo es el de reciclado de materiales de construcción, número 35. Sí, yo expongo, yo comparto pantalla, profe. Rodrigo Orellano. Bien, te hago como coanfitrión. Bueno, con eso los 4 que están, Cabanillas, Segura, Marzo y Orellano van a poder compartir la pantalla. ¿Qué hora es? 18:07, estamos en hora. Por lo tanto, el grupo número 29 del tema vidrios puede empezar, si querés, a compartir la pantalla mientras yo voy tomando asistencia. Cabanillas, bueno, presente. Caldas, Santiago. Presente, profe. Carreño, Carreras. Presente, profe. Cecchini, Carolina. Presente, profe. Fanucci. Presente, Pedro. profe. Plaza, Rafael. Presente. Perfecto. Bueno, están todos. Mantenga el micrófono abierto el que va hablando para que no haya ruidos. Al resto le pido que cierren. Voy a hacer lo mismo, cerrar el micrófono. Y a partir de ahora el grupo de vidrios, no sé quién va a empezar hablando, pero son ustedes los dueños de la presentación, ¿sí? Entonces, adelante. Buenas tardes, profes. Nosotros somos el grupo número 29. Vamos a hablar sobre vidrios. Bien. El vidrio es un material inorgánico, duro, frágil, transparente y amorfo, que se encuentra en la naturaleza, aunque también puede ser producido por el hombre. Es un material que no es ni sólido ni líquido, existe en un estado vítreo. Los cuerpos en este estado se caracterizan por presentar un aspecto sólido, con cierta dureza y rigidez, que ante esfuerzos externos moderados se deforman de manera generalmente elástica. Originalmente su uso era estrictamente ornamental. Sin embargo, en la actualidad sus usos son diversos y variados desde botellas, prótesis de cadera, dentales, espejos, etc. También gracias a sus propiedades se volvió apto para desarrollar funciones en la construcción. Entre ellas el vidrio se encuentra como aberturas, generalmente exteriores, y además, complementado con métodos desarrollados en el tiempo, pudieron alcanzar nuevas funciones como cerramientos exteriores, divisores interiores, baldosas, ladrillos
mamparas de baño y entre otros. Bueno, entre algunas de las propiedades principales del vidrio podemos encontrar la maleabilidad. Tiene una mayor maleabilidad del vidrio en su estado fundido. Los principales métodos de moldeo son el prensado, soplado y estirado. Luego tenemos la densidad, que va a depender de el material que se le incluya para su fabricación, pero generalmente tiene una densidad de 2.500 kilogramos por metro cúbico. También es un gran aislante, ya que tiene una resistibilidad de 10 a 20 ohms por centímetro. Tiene una resistencia a la compresión que oscila entre los 800 y los 1000 megapascales. Una flexión que solo es de 45 megapascales. No tiene gran resistencia a la tracción, pero sí al corte. Es un material muy poco tenaz y la elasticidad tiene una resistencia a la elasticidad de 70.000 megapascales. Es un material muy rígido. Y luego tenemos como calor específico que a 20 grados centígrados es de 795 joules sobre kilogramos por grado centígrados. Hablando del origen del vidrio, este surgió en el 2500 a.C. Sus primeros ejemplares se fabricaron en Egipto y el Líbano. Estos normalmente tenían forma de collar, recipientes o lingotes. Este vidrio tampoco no era transparente y a veces trataba de imitar el aspecto de piedras semipreciosas. En el 9 a.C. se crearon nuevas técnicas como para generar un vidrio transparente. Egipto fue el primero en generar un vidrio claro. Este contenía sílice y natrón. En el primero antes de Cristo, en las costas fenicias se descubrió el vidrio soplado, el cual su procedimiento consistía en un vidrio fundido que se fundía en un cordón sobre un núcleo central de arcilla y arena que le servía de molde. Una vez enfriado, se retiraba del molde y la pieza se terminaba formando a partir de técnicas de pulido. Desde el siglo VIII al XIV se continuó el tallado del vidrio. Se utilizó la técnica de esmaltado al fuego, lo cual daba una impresión de relieve. Mientras tanto que en Europa se producían mosaicos de vidrio, vidrieras, entre otros, y para darles un color se utilizaban óxidos metálicos. Desde el siglo XV al XVIII, el cristal veneciano fue predominante en el mercado. Este era un vidrio sódico duro y refinado muy dúctil. Posterior a esto, la evolución industrial, investigación y progresos en los conocimientos de este material dio a la automatización y la producción en serie. Bien, proceso de elaboración. Se realiza mediante compuestos vitrificantes como la arena de sílice, el carbonato de sodio y la caliza. Estos materiales se colocan en un horno de cubeta que está calentada en un horno de gas o petróleo a 1600 grados Celsius. Luego el vidrio fundido cae en una piscina de estaño mientras fluye el vidrio y el estaño en una cámara proporcionada al vidrio una superficie plana, lisa, pulida y un grosor uniforme debido a unos rodillos superiores. El vidrio continúa enfriándose y entra al horno de recocido a 600 grados Celsius, siendo necesario este proceso para evitar tensiones internas producidas por un rápido enfriamiento. La temperatura se reduce de manera que la plancha a 80 grados Celsius es cortada y almacenada, recorriendo en todo el proceso 200 metros. Proceso de elaboración de vidrios específicos. Vidrio Float Color. Durante el proceso de elaboración se agregan algunos óxidos metálicos que producen un color determinado al vidrio, sin afectar sus propiedades o cualidades. Vidrio Fantasio Catedral. Esta se realiza a la salida de la batea con estaño con la impresión del dibujo a través de rodillos, disminuyendo a su vez la resistencia mecánica del vidrio. Vidrio armado. Durante el proceso de producción se le agrega una malla de alambre la cual le da cara lisa y otra cara con textura. Hace difusa la visión. Vidrio templado. Se obtiene calentando el vidrio hasta un punto cercano a su temperatura de ablandamiento, que son los 650 grados Celsius aproximadamente, para ser bruscamente enfriado mediante soplado de aire. Y el vidrio termoendurecido tiene el mismo proceso del templado a diferencia de un enfriamiento lento.
Bueno, normalización. Las siguientes normas que se ven a continuación, que son la IRAM 2556, 2559, 2565, 2572 y 2595, son las que nos rigen y nos dan las pautas para la colocación del vidrio en las obras. Estas normas, cabe aclarar que son de cumplimiento obligatorio y determinan cuáles son las zonas de las edificaciones que se consideran de riesgo, y deben llevar vidrios seguros, templados o laminados, además de determinar el espesor del vidrio necesario para resistir los distintos factores climáticos, como las cargas de viento a las que será expuesto. La principal zona de riesgo considerada son las puertas y ventanas del balcón, dado que al ser un vidrio un material prácticamente invisible en ciertas situaciones de iluminación, es muy factible de ser impactado, mayormente por personas de mayor edad o niños. Estas normas nos indican la correcta instalación del material dependiendo del uso que se le quiera dar, ya sea en locales, viviendas o edificios, para poder prevenir accidentes. Estas normas nos rigen ya sea para vidrios puestos de forma vertical, horizontal o inclinados. Bueno, un poco para dar una idea de los tipos de vidrios que hay en el mercado, vamos a dar algunos que hemos encontrado. El primero es el float incoloro, que es el tipo más común de vidrio que puede encontrarse. Es plano, transparente y de espesor constante. No es considerado un vidrio de seguridad, ya que cuando se rompe lo hace en pedazos grandes y filosos, por lo que se debe tener cuidado de no colocarlo en lugares peligrosos. Una variante de este es el float color. La única variante que tiene o diferencia es que se le agregan óxidos metálicos que producen los diferentes colores que se pueden ver ahí en la imagen y hacen que estos vidrios absorban parte de la radiación solar, disminuyendo el calor del interior. Después está el vidrio fantasía o catedral. Estos vidrios poseen una textura decorativa en una o ambas caras, lo cual hace que la luz se transmita de forma difusa e impide la visión clara. Son débiles mecánicamente hablando. Luego está el vidrio armado. Tiene la particularidad de que al vidrio se le agrega una malla de alambre. Una de sus caras es lisa y la otra tiene una textura, lo cual hace que la luz se transmita de forma difusa y no da una imagen nítida. No es un vidrio de seguridad, pero se lo puede usar para retardar el fuego entre 30 y 60 minutos aproximadamente. Y el alambre solo actúa como un soporte temporal cuando el vidrio se rompe. El vidrio laminado está compuesto por dos hojas de vidrio float unidas entre sí por una lámina de PVB o polivinilo buitral. Estas láminas pueden ser transparentes, translúcidas, de colores o incluir elementos como papel, telas, entre otros. También pueden recibir tratamiento acústico y de control solar. Este vidrio es considerado de seguridad ya que resiste muy bien los golpes y esto se debe a la lámina de PVB que tiene en su interior, la cual no altera las cualidades del vidrio, como la transparencia y su durabilidad. El vidrio multilaminado es un vidrio que brinda la máxima seguridad antirrobo, tiene alta resistencia a la penetración y es antibalas. Este vidrio se utiliza en bancos, embajadas, escaleras y lugares donde se necesite la máxima seguridad posible. El vidrio templado tiene una resistencia de 4 o 5 veces mayor que los vidrios float, es un vidrio de seguridad. También resiste a cambios bruscos de temperatura y a tensiones térmicas 6 veces más que vidrios sin templar. El termoendurece resistencia del vidrio templado a temperaturas de hasta 100 grados. El doble vidriado hermético es un vidrio conformado por dos, separado entre sí por una cámara de aire. Es la solución para grandes superficies vidriadas como edificios, porque es un buen aislante térmico y reduce la radiación solar, lo cual facilita el ahorro de energía en todas las estaciones. Los espejos en la construcción cumplen con una doble función de actuar contra el sol y ofrecer una total privacidad al ambiente interior. Bloquean el 99% de los rayos UV, evitando el deterioro producido por el sol. Luego tenemos los vidrios impresos por serigrafía. Se realizan con un esmalte vitrificable que se fija en el cristal por procesos de templado. Es muy común encontrar paneles de vidrio con diseños impresos en mamparas y paredes de oficinas. Luego tenemos el perfil U de vidrio autoportante o Profit. Se trata de un vidrio impreso, armado o no, con forma de U,
en su sección, de gran rigidez, lo que le permite a la construcción de grandes cerramientos translúcidos. Su resistencia estructural permite ser instalado en vanos con gran luz vertical, solo soportado en sus extremos. Bueno, el vidrio sigue evolucionando gracias al uso de las nuevas tecnologías y al mismo tiempo cada día gana más terreno en la construcción, siempre ayudado por los métodos para aumentar al máximo sus propiedades iniciales y hasta a veces agregarle otras nuevas. Sumado a esto también las innovaciones constructivas que permiten aprovechar esa versatilidad de su apariencia que tiene este material en la arquitectura. Cabe destacar la facilidad de manipulación y lo más importante, la eficacia a la hora de reciclarse al 100% y cuántas veces se lo requiera. Listo, profe, sería todo. Muy bien, chicos. Buena presentación. Me quedó una consulta en la primera lámina. Si volvés ahí, bueno, no sé, no estaba escrito, creo, pero mencionaron algo como deformación elástica. ¿O qué dijeron de la deformación elástica acá? No, en la siguiente. Cuando presentaron la primera lámina, escuché algo que dijeron de formación elástica, no me acuerdo quién fue el que lo dijo. En las propiedades. ¿Cómo es el tema? Eso es cuando está en estado líquido y fundido. Ah, perfecto. Ahora, digamos, aclaro esto. ¿Por qué? Porque el vidrio, una de las propiedades que tiene es de una muy baja elasticidad, o dicho de otra forma, es un material muy frágil, entonces no tiene elasticidad, salvo, claro, obviamente, a temperatura, a altas temperaturas, que es cuando se puede moldear, por ejemplo, pero a temperatura ambiente es de alta fragilidad y muy baja elasticidad, que es lo que lleva a la rotura tan característica, ¿no? Bien, hago hincapié en esto, pásate un par de láminas cuando hablaron del tema seguridad y de las características del tipo de rotura de los vidrios, sobre todo del vidrio float. Me parece que acá hablaron del tema, no me acuerdo quién fue. Estoy totalmente de acuerdo y voy a remarcar esto. Lo mencionaron y muy bien, las ventanas y los cerramientos, yo amplío más, los cerramientos en donde puede haber circulación, puertas, ventanas, balcones o cuestiones, hay que tener mucho cuidado qué vidrio se coloca, puesto que los vidrios como el tipo float, que es el vidrio común, repito lo que dijeron, ya se rompe, tiene una rotura, bueno, por supuesto muy frágil, pero en grandes trozos. Esto ha llevado a muchos accidentes. No sé quién habló del tema, mencionó personas mayores y menores, seguramente son los más propensos a este tipo de cuestiones, pero conozco un caso y tengo un caso cercano, quien tuvo un accidente, alguien de la edad de ustedes, que bueno, se tragó un vidrio, se lo rompió y apenas sufrió unos magullones, pero se le cayeron pedazos de vidrio encima. Y repito, este tipo de cuestiones, digamos, no tiene nada que ver con la edad, sino muchas veces con, bueno, que uno viene distraído. Y si el vidrio no es el que tiene que ser, los accidentes pueden ocurrir, pueden ser graves, y hay casos por desgracia, de muertes, ¿no? Entonces, en donde, por supuesto, la vida humana es lo primero, pero aparte de eso, después de considerar el tema de la vida humana, hay que considerar la responsabilidad profesional de quien ha colocado ese vidrio. Entonces, Claro, profe, eso y también las zonas donde el viento es muy fuerte, que genera mucha presión, que también puede llevar a que se rompa, que también hay que tener cuidado.
Está muy bien, sí, vos lo dijiste todo esto, y sobre todo cuando son grandes superficies pequeñas puede que no tenga problema con el viento, pero superficies grandes sí. Entonces ahí entran los otros tipos de vidrio en donde hay circulaciones, el vidrio templado, vidrios de seguridad que se llaman, el clásico vidrio que se rompe y se rompe en pedacitos que, digamos, puede causar algún magullón, alguna pequeña raspadura, pero no accidentes graves. Es decir, los otros vidrios, el vidrio común, cuando cae en pedazos de repente de medio metro cuadrado y que es una guillotina, literalmente, ¿no? Entonces, esto, repito, hay varios casos en donde ha habido accidentes y accidentes muy graves con estas cuestiones, ¿no? Entonces, quiero remarcar esto, está bien planteado el tema y, bueno, es eso. Como usted dice, profe, lo que había mencionado, por ejemplo, el tema de los locales, eso lo rige la norma IRAN 2556, que es de vidrios planos de seguridad para la 12.500. construcción. Sí, sí, sí. 12.556, y la 12.595, que es para zonas factibles de impacto humano. Como usted dijo en el tema de las aberturas, por ejemplo, en la 12.556 se nombra como, digamos, una clasificación de vidrios que dependiendo, por ejemplo, si la abertura es menor de 0,90 metros, es clase C, si es mayor, clase B, y ahí se va, como usted aclaró, viendo qué tipo de vidrio se pone. Porque, como dijo también, en zonas en donde la iluminación es mucho, digamos, es bastante potente, el vidrio a veces como que ni se ve, por ejemplo, ya sea en puertas corredizas, o en barandas de balcones, como se hace pasando a las viviendas, que bueno, dependiendo A ver, para qué se quiere. el caso que estoy mencionando yo es la entrada de un gimnasio, por ejemplo, en donde alguien por ir apurado se atropelló un vidrio y le cayó el vidrio adelante, que si le llega a pegar en la pierna, un brazo, le corta una vena o lo que sea. Es decir, esto ocurre, estos accidentes ocurren, y eso es primero, el tema vida humana, que es lo primero que uno debe pensar en la salud de las personas. Y después de eso, ustedes como profesionales y responsables, porque como profesionales van a ser responsables del proyecto de la obra, dejar en claro cómo tienen que ser los vidrios a la hora de hacer un proyecto, ¿sí? O de dirigir una obra. Es decir, no se puede aceptar en una puerta-ventana o cuestiones por el estilo un vidrio común, porque, bueno, por algo la norma lo menciona y lo clasifica y lo especifica perfectamente, ¿sí? Muy bien, listo. Axel, si deja de compartir la pantalla, podemos dar al paso al próximo grupo. El próximo grupo es el de termofusión, en donde Eduardo Segura iba a compartir la pantalla. Lo está tratando de hacer mientras voy tomando asistencia. Ignacio Bocardo. Presente, profe. Bien. Nicolás Lagar. Presente, profe. Bien. Alejo Roldán. Presente, profe. No, Alejo Roldán. Presente. Ahí está, perdón. No, estaba muy bajito, no se escuchaba. Eduardo Segura está y Juan Paz. Presente, profe. Perfecto. Bueno, chicos, todo de ustedes. Ustedes empiezan y adelante. Yo silencio y seguimos. ¿Eh? ¿Se escucha, profe? Sí, se escucha bien. Yo por lo menos escucho, así que Listo. si alguien no lo hace, bueno, te dará el aviso. Dale. Buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 32 y vamos a hablar sobre termofusión. Vamos a hablar sobre su origen, usos, ventajas y comparaciones en la aplicación de la termofusión en caños de polipropileno o polietileno frente a algunos otros tipos de caños. Nuestro trabajo, si bien no es como los anteriores o sobre los que pusieron nuestros compañeros, ya que no es un material, sino que es más bien un proceso, un procedimiento o una técnica. Es importante tener en cuenta cómo el proceso satisface una necesidad clave dentro de la construcción y qué ventajas ofrece este proceso frente a otro tipo de caños y sus accesorios. Así también como los usos que fue adquiriendo a lo largo del tiempo y cómo evolucionó para poder transportar no solo agua, sino que también gas.
Pasa, Mati. Bueno, la termofusión es una técnica que consiste en una soldadura simple y rápida con la cual se hace la unión de tubos de polietileno y sus correspondientes accesorios. Para ello es necesario utilizar una máquina llamada termofusora que puede alcanzar hasta 270 grados Celsius de temperatura y las partes se unen en escasos segundos. No hay que roscar ni soldar nada. Es un sistema limpio, rápido y sencillo, y da como resultado el menor tiempo y costo de instalación con una mayor precisión y la total seguridad de un trabajo bien terminado. Bueno, tiene su origen a mediados de 1950, cuando en Europa se descubrió la polimerización catalítica de propileno, surgiendo así el polipropileno. Uno de los usos es la conducción hidráulica mediante tuberías, debido a que ofrece beneficios como bajo peso, elasticidad y flexibilidad, así como la resistencia a la corrosión. A la par de la tubería de polipropileno, se desarrolló un método para tener un mayor aprovechamiento de este desarrollo tecnológico. Este se trata del sistema de termofusión, proceso a través del cual dos piezas tubulares pueden fundirse simultáneamente para crear una, y con cuya técnica se pretende garantizar en mayor medida la eliminación de fugas por conexión. Bueno, antes de arrancar a hablar sobre las instalaciones, es bueno nombrar algunos factores a tener en cuenta o algunas ventajas, como por ejemplo, bueno, no son materiales tóxicos, tienen máxima resistencia a la corrosión, la vida útil de la instalación es mucho más larga, no es necesario una rosca, se puede utilizar tanto como agua caliente como fría, para interior como para exterior. La unión de los tubos es mucho más confiable, tiene más resistencia al perforado, al impacto o al aplastamiento. Es inatacable por corrientes eléctricas, tiene una ausencia de corrosión o deterioro, aporta mayor resistencia al agua caliente y la presión de agua, brinda seguridad total en las uniones, contribuye a la absoluta potabilidad del agua transportada, conduce agua más caliente en menos tiempo, otorga excelente resistencia al impacto, posee alta resistencia a las bajas temperaturas, brinda una mayor facilidad, por ejemplo, el trabajo, el manipuleo o el transporte de estos tubos. Y bueno, y algunos factores al tener en cuenta a la hora de soldar es que el calor de la termofusora sea el indicado, que haya una correcta presión, perdón, el tiempo de calentamiento y enfriamiento sea el indicado por el fabricante, que haya una alineación correcta para que no haya imperfecciones, no tener contacto con residuos ni suciedad, y tener mucho cuidado a la hora de trabajar con la termofusora, ya que alcanzan temperaturas altas, y bueno, pueden provocar quemaduras, y bueno, tampoco deben haber niños alrededor. Bueno, estas dos herramientas que son utilizadas para hacer conexiones con tubos de polipropileno, bueno, son la termofusora y la tijera. La termofusora es una herramienta, un equipo que utiliza un sistema avanzado de termofusión que, bueno, garantiza cero fugas, ya que fusiona molecularmente el tubo y la conexión formando una sola pieza. La superficie de las partes que se van a unir se van a calentar a una temperatura de fusión y, bueno, se van a unir a través de una presión, como por ejemplo con una acción mecánica o hidráulica, y bueno, de acuerdo al tamaño de la tubería y sin usar elementos adicionales de unión. Y bueno, la tijera va a permitir fraccionar en tiras en pequeños cortes, sin dejar imperfecciones en la superficie que se va a fusionar. Bueno, el primer paso para realizar una correcta termofusión es colocar los acoples en la termofusora. Tiene un acople de cada lado, donde uno va el tubo y el otro el accesorio. Los mismos deben ser los correctos según el diámetro del tubo que se va a utilizar. El segundo paso es ajustarle estos acoples con el tornillo correspondiente. Mati. El tercer paso es enchufar la termofusora y esperar que llegue a la temperatura necesaria que viene especificada por el fabricante de la tubería. Luego se debe cortar el tubo con la tijera cortatubos, asegurándote de que quede un corte recto y preciso.
se deben limpiar los extremos, tanto de la tubería como la del accesorio, con alcohol, para que no quede ninguna impureza y la fusión sea la correcta. El siguiente paso ya es introducir el accesorio y la tubería en los acoples, manteniendo la cantidad de segundos necesarios que viene indicada por el fabricante. Por ejemplo, en el caso de Aquasystem, los segundos van variando según el diámetro de la tubería. Esto se debe hacer manteniendo una correcta alineación entre el tubo y el accesorio. Pasa la máquina. Una vez pasados estos segundos, ya está listo para poder hacer la unión de lo que sería la tubería con el accesorio, manteniendo la correcta alineamiento. Y el último paso sería una inspección visual que se debe hacer, pasa la Mati, para que no ocurran fallas en lo que sería la unión. Algunas de estas fallas pueden llegar a ser por las siguientes causas: que el borbón, que sería la costura que se le haría a la unión entre el tubo y el accesorio, sea demasiado estrecho y alto. Eso sería por un exceso de presión a la hora de unir el accesorio con el tubo. Que el borbón sea muy pequeño, sería una presión insuficiente. Una hendidura profunda en el centro del borbón, una temperatura insuficiente o tiempo de transición demasiado largo. Una desalineación. Diferentes espesores de pared, se recomienda utilizar accesorios electrosoldables. Los materiales tienen diferentes temperaturas de fusión, por eso es recomendable usar tanto el accesorio como la tubería de una misma marca, para que temperatura de fusión sea la misma. Existencia de contaminación, superficies a unir no suficientemente limpias. Esto ocurre cuando no se limpian correctamente con alcohol ambas superficies. Después las aplicaciones, como se dijo, más allá de transportar agua potable, que es como el fuerte, también se encuentra en distribución de combustibles gaseosos, en instalaciones de riego, en conducción de aguas regeneradas, en transporte de sólidos y transportes a presión de aguas residuales. Bueno, ¿por qué usamos caño de polietileno y no de metal? Porque el caño de polietileno, al tener más, ¿cómo se llama? Resistencia a la corrosión, esto hace que al pasar el agua, en este caso, como el galvanizado del plomo, no se generen residuos y disminuya el diámetro del caño, al disminuir el sarro. No me acordaba la palabra. Al disminuir el sarro, la presión siempre va a ser igual desde que se hizo la instalación hasta que se quiera hacer alguna modificación o algo. Bueno, voy a hablar también de los caños de gas, que a diferencia de los caños de polipropileno, el caño de gas tiene un arma de acero en el interior, que eso se hace para las altas presiones del gas. A diferencia también del caño de polipropileno, se corta con una sierra, no con una tijera, y esto antes de hacer la instalación con la termofusora, que es la misma, se la lima con una lima redondeada y hacer una correcta instalación. Bueno, los caños de gas, comparado a los de termofusión, como las de epoxi, que es lo otro que más se usa, los accesorios de los caños de epoxi son más económicos, pero es más trabajo realizar la instalación porque se tiene que hacer rosca o usar selladores. Y en la termofusión no, es más sencillo y la mano de obra cuesta menos. Los accesorios de los caños de epoxi se pueden reutilizar y es mucho más fácil hacer una modificación de la cañería. Otras diferencias que hay entre el caño de epoxi y de termofunción, que el de termofusión es un poquito más resistente,
resiste a las perforaciones, en el caso de hacer un agujero en la pared y que encuentres con un gas, resiste un poco más, y se tiene que hacer un tratamiento especial para poder reparar ese caño, pero es más fácil. Este no transmite la corriente por su recubrimiento de polietileno. Estos también tienen un peso menor a los de epoxi, entonces la trabajabilidad y el transporte cuesta menos. Y los caños epoxi, cada tanto se tiene que hacer pintar para que esto no se corroe. Bueno, ahora yo voy a hablar de algunos distintos tipos de tuberías que existen en el mercado. De la primera que voy a hablar sería la tubería de PVC. Bueno, este es el tipo de plástico más usado en lo que es fabricación de tuberías de plástico y se utiliza principalmente a todo lo que sea tubería destinada a desagües o fluidos similares. Las tuberías de PVC tienen la ventaja de que se cortan fácilmente con cualquier sierra, no necesitan de alguna herramienta específica o algo por el estilo, como otros materiales sí que tienen una dureza superior. Entonces, eso te permite adaptar la longitud que necesites para hacer las conexiones. Después están las tuberías de polietileno, que este es el segundo plástico más utilizado, y su diferencia frente al PVC es que es más flexible, y por estas razones lo suelen usar para lo que son suelos radiantes o sistemas de riego. La ligereza y el bajo peso del polietileno acelera la instalación y también disminuye el costo. El proceso de instalación de estos tubos es más sencillo y liviano que el de otros materiales. De hecho, este tipo de tuberías se cortan mediante un cortador de tubos o algunas tijeras profesionales. Y como un detalle a destacar, para proceder con las uniones de estas tuberías de polietileno, se usan unos accesorios machos dentados y se lo sabe sellar con alguna brida o algo por el estilo, dependiendo para que sea la conexión. Después están las tuberías de plástico multicapa, que esas son, que este plástico es conocido como multicapa, que combina termoplástico y aluminio en diferentes niveles. Los termoplásticos más utilizados en este tipo de tuberías son los de alta resistencia térmica y los reticulados. Ambos son moldeados con una resina natural para crear una primera capa que va a determinar el diámetro. Después, por fuera, se le pasa un tubo de aluminio y después se le agrega una segunda capa de plástico que va a ser la exterior, digamos. Y son utilizadas mayormente para tuberías de agua fría y caliente y también para el suministro médico de oxígeno. Después tenemos las tuberías de plástico PEX, que también son llamadas polietileno reticulado, y se emplea también en forma habitual en suministros de agua y gas. Este tipo de tuberías de plástico es uno de los moldes más flexibles. Y además, como decía mi compañero hace un rato, proporciona una alta resistencia a la cal y al cloro, por lo que no se corran. Y a la hora de realizar una unión, se utilizan accesorios de metal o de plástico. Y cabe destacar que entre todos estos que nombré, comparados con el de polipropileno, casi todos usan adhesivos para unirse, digamos. En cambio, este que estamos exponiendo se sella mediante el proceso de termofusión, que bueno, le da un acabado mucho más seguro a la conexión, digamos. Después, para agregar un poco de lo que es cañería de gas, que habló mi compañero, tanto cañería de gas y cañería de agua, vienen un montón de accesorios para facilitar lo que quiera hacer el trabajador con la conexión, lo que necesite. Hasta vienen, por ejemplo, para el gas, vienen, si uno tiene la conexión vieja de gas, viene un caño de polipropileno que de un lado tiene rosca para poder conectarlo a la conexión vieja, y después de ahí en adelante seguir con caños en el interior son metálicos, pero por fuera plásticos, y seguir con uniones por termofusión. Entonces ya le da
un acabado mucho más seguro a las conexiones, como decía recién. Y bueno, para cerrar, como hemos hablado de la termofusión que se emplea para las tuberías de polipropileno, en términos económicos representa una opción mucho, mucho más económica. Frente a otros materiales, reduce hasta una tercera parte de los gastos y también los tiempos de trabajo. La fusión es capaz de soportar temperaturas extremas y su duración varía. Bueno, si es en la intemperie dura hasta aproximadamente 30 años y en interiores dura más o menos 50 años. Es resistente a los golpes de instalación, altas presiones, y debido a sus características, el método de unión, como decía recién, garantiza que no haya fugas al rehacer una pieza específica que se necesite en favor de tener un buen manejo de los materiales. Y por último, un tema a destacar sería que no afecta a la calidad del agua. Bueno, eso es todo, profe. Muy bien, chicos. Claro el tema. Para todos y el resto, destacar lo que dijeron al principio. Bueno, a diferencia de la temática en general que se ha planteado, este tema plantea un método de construcción, particularmente para el tema de instalaciones de conducción, de agua y o gas, por ejemplo, como nos mencionaron, en donde la termofusión vino ya hace muchos años, no sé, no menos de 30 años, a cambiar la metodología de trabajo con respecto a las cañerías, en donde anteriormente se necesitaba fabricar en obra roscas para unir cañerías y unir elementos de acople, o soldaduras con las cañerías de cobre. Bueno, la termofusión vino a traer una variante que se impuso rápidamente por la rapidez constructiva y por lo tanto menor costo, proporcionando muy buenas terminaciones en cuanto a las uniones. Es decir, es difícil encontrar con una mano de obra adecuada y suficientemente entrenada, es difícil encontrar pérdidas en las uniones. Entonces, por un lado, que siempre fue el punto crítico. Y por otro lado, la cañería en sí difícilmente pueda tener alguna rotura, porque es muy resistente, salvo, bueno, golpes por encima de lo que puede estar preparado, pero en una pared, en una instalación, difícilmente ocurre. O puede ocurrir si hay algún tipo de movimiento. Pero bueno, este tema, lo que sí habría que agregar, que todo esto es posible porque se aprovechan, y lo mencionaron en el principio, no sé si quieren volver sobre el tema, las propiedades del material en sí, con la que están construidos todos los caños para la termofusión, que permite, a través de una fusión y llevarlos a una temperatura adecuada, que su posterior unión se haga que el material tenga una continuidad que es muy importante. Es decir, esto vendría a completar todo lo que es el tema de plásticos y cómo el uso, si bien no es un plástico, pero digamos, derivado de los plásticos en general, que, bueno, gracias a sus propiedades han permitido el desarrollo de esta tecnología, que hoy no debe haber obra de conducción así para obras de arquitectura que no se trabaje con este método, ¿no? Muy bien, chicos, dejamos de compartir y vamos al grupo siguiente, que es el de pinturas, en donde Mariano Marzo iba a compartir la pantalla, mientras yo voy tomando asistencia. Lucas Agüero. Presente, profe. José Bañac. Presente, profe. Ana María Gareca. Presente, profe. Brian Maciel. Profe, nosotros habíamos informado que él dejó de cursar la carrera. Ah, tenés razón, sí. Me había olvidado de ese tema. Mariano Marzo.
Presente, profe. Ah, vos estás compartiendo la pantalla. Y José Arce. Presente, Orce, profe. Orce, no Arce, Orce. Perdón. Presente. Listo, chicos, ustedes avanzan y yo silencio y adelante con tan colorida presentación. Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 34 y a continuación vamos a exponer sobre el tema de pinturas. El presente trabajo tiene básicamente como objetivo desarrollar todo lo referente a las mismas, con las intenciones de poder entender la importancia que tienen dentro de cualquier tipo de obra civil y en general en el mundo de la construcción, ya sea por fines estéticos u otros apartados. Básicamente nosotros vamos a describir a las pinturas como aquel material el cual usaremos con fines de recubrimiento, y esta se encuentra en estado líquido o incluso semisólido, que la vamos a aplicar en capas y se van a transformar al cabo de un tiempo en una capa sólida, de tal manera que va a recubrir y proteger o decorar el elemento sobre el cual se ha aplicado. Como sabemos, las pinturas tienen algunas propiedades que les brindan algunas características muy interesantes, las cuales, como por ejemplo son un material de recubrimiento por excelencia, resisten al paso del tiempo, algunas presentan diferentes tipos de viscosidad, el tiempo de secado en algunos casos es muy rápido, se presentan en diferentes tipos de brillo, tienen resistencia a la abrasión y a la humedad, y algunas se usan para cubrimientos de alto espesor. A continuación vamos a nombrar algunos tipos de los que son los más usados en la construcción. Podemos encontrar las pinturas al látex, tanto para muros interiores como para muros exteriores. También las encontramos para cielos rasos, encontramos esmaltes sintéticos para carpintería de madera. Y por último también tenemos lo que serían los esmaltes sintéticos sobre aberturas metálicas. A continuación vamos a hablar un poco de lo que serían las normativas. Nosotros pusimos las que nos parecían más interesantes, como las cuales son la norma IRAN 1109, la norma IRAN 1418, la norma IRAN 1030, la norma IRAN 1240, la norma IRAN 1115, la norma IRAN 1198. Estas normas correspondientes detallan básicamente su aplicación, su creación y finalidad. Algunas de las cuales pusimos hablan de lo que serían las pinturas de esmaltes y el proceso que tienen que sufrir para llegar a su finalización, digamos. A continuación, nuestro compañero Agustín Marzo nos va a hablar sobre el origen de las mismas. Bueno, tenemos ejemplos de orígenes de algunas pinturas, como ser las pinturas látex. La pintura látex o plástica se origina en la primera mitad del siglo XX y fue desarrollada paralelamente en Italia y Estados Unidos. La pintura látex es una clase de pintura que contiene un material plastificado. Al látex se le denomina así por los polímeros obtenidos mediante una polimerización en emulsión. Aunque son solubles en aguas, una vez que estén secas, son resistentes a la misma. Y se puede decir también que destaca especialmente por la rapidez del secado. En las pinturas de esmaltes, tenemos que el esmalte es conocido desde los tiempos de las civilizaciones griegas y egipcias, y se puede decir que el esmalte vidriado tiene muchas propiedades excelentes, ya que es suave, resistente a las agresiones mecánicas o químicas, es duradero, puede mantener colores brillantes durante mucho tiempo y no es combustible. Entre sus desventajas podemos destacar su tendencia a romperse cuando el sustrato es sometido a deformaciones o esfuerzos. El esmalte sintético se originó por el año 1920 en Francia. Estos están formulados a base de resinas químicas sintéticas y que se diluyen en solventes como pueden ser el agua ras, que es un líquido volátil e incoloro producido mediante la destilación de la resina de diversas especies de árboles. El white spirit, también conocido como gasolina blanca, es un disolvente extraído del petróleo, es incoloro o muy levemente amarillento. Tiene olor a queroseno y es muy poco soluble en agua. Por último tenemos el thinner, que es una mezcla de disolventes de naturaleza orgánica, derivados del petróleo también, que ha sido diseñado para disolver y diluir sustancias insolubles en agua, como en este caso la pintura de esmalte. Los esmaltes sintéticos han ido evolucionando, creando así pinturas muy resistentes y de rápido secado, al ponerse en contacto con el aire. Bueno, y por último tenemos las resinas epoxis,
Los primeros intentos comerciales de producción tuvieron lugar en 1927 en los Estados Unidos. Una resina epoxi es un polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con un agente catalizador o endurecedor. Las resinas epoxi más frecuentes son producto de una reacción entre la epicloridrina y el bifenol tipo A. Ahora mi compañera Ana va a explicar las materias primas que se utilizan para la fabricación de las pinturas. Las materias primas de la pintura son las principales y los aditivos menores. Dentro de las principales, la pintura está compuesta por resina, que es el polímero base. Sin esta no existiría la pintura. Luego encontramos los pigmentos, que son los materiales sólidos, que aportan el tono y el color de las pinturas y las hacen anticorrosivas. Además, las pinturas contienen cargas, que son compuestos químicos que mejoran las propiedades mecánicas, químicas y físicas. También está compuesta por disolventes, que son productos químicos que la hacen líquida o fluida, con una viscosidad determinada. Los otros aditivos menores de la pintura son los aditivos propiamente dichos, que sirven como agente de mojado, promotores de film y agentes niveladores. Los diluyentes son aquellos que permiten variar la viscosidad de la pintura en función de su aplicación. Otros son los endurecedores, que son compuestos químicos que reaccionan con la resina formando el polímero, y por lo tanto el curado, solidificación de la pintura. Y por último, tenemos los catalizadores, que son compuestos químicos que aceleran el proceso de curado o secado. Ahora mi compañero va a hablar del proceso de fabricación. Bueno, vamos con el proceso de fabricación. En el almacén central se guarda todas las materias primas en estado seco. Se mezclan aquellos componentes sólidos que necesitan pasar de un proceso de molienda y afinado. Se adicionan humectantes que favorecen la mojabilidad de los materiales sólidos. Uno de los métodos más empleados es el molino de bolas. Estos molinos son de diferentes formas y estructuras. En él se encuentran bolas de circonio, acero o vidrio, según el tipo de máquina y dureza de los pigmentos. Este recinto dispone de un movimiento circular donde se producen el choque y el aplastamiento de las partículas sólidas, produciéndose así una ruptura y un afinamiento de las mismas y así llegando a la molienda total. Luego, con la mezcla se almacenan los aglutinantes y aditivos líquidos y se sacan las cantidades requeridas directamente de los barriles. Para los pigmentos es necesario dispersarlos de forma constante en el aglutinante, es distribuirlos homogéneamente. Para el tema de la dispersión se realiza en dos pasos, primero con una batidora y segundo con un molino o un laminador de 3 rodillos que determinará la fineza de la pintura. Se trituran los grumos hasta conseguir la fineza deseada, girando en sentido contrario el uno del otro y a diferentes velocidades. La pintura pasa de un cilindro a otro y finalmente es recogida con una cuchilla rascadora. El laminador primero se pone con un ajuste amplio. Una vez molida toda la pintura, el laminador es ajustado a más finura y la pintura se hace pasar por segunda vez. Este proceso se repite 5 veces como máximo. Después la pintura adquirirá su viscosidad final. Luego se mide la finura por medio de la llamada barra Hetman, que es donde se coloca una capa fina sobre la barra. Y por último, el color producido se compara con una muestra estándar. Se aplican una capa gruesa y otra fina para poder observar no solo la tonalidad de primer plano, sino la tonalidad de fondo, ya que no debe haber ninguna diferencia con la estándar. Luego son envasados y enviados a sus comerciantes. Para el tema de usos, tenemos primero las pinturas de protección, que son imprimaciones que van directamente aplicadas sobre la superficie a pintar. Podemos encontrar imprimaciones blancas que son utilizadas para dar una base a superficies vírgenes y prepararlas para recibir la pintura definitiva. Estas también cubren ligeras imperfecciones. Después tenemos los esmaltes sintéticos que sirven para proteger las barandillas y las ventanas, etc. Después tenemos los antioxidantes, que son imprimaciones que se aplican sobre los metales
para protegerlos de las oxidaciones. También tenemos las pinturas industriales, donde podemos encontrar el poliuretano y el epoxi. El poliuretano es resistente a los productos químicos, rayos ultravioleta, al agua, y son adecuados para las decoraciones exteriores. La pintura epoxi, a diferencia del poliuretano, no son tan eficientes, pero ofrece una gran dureza y adherencia, y buena resistencia a los productos y al agua. También tenemos las imprimaciones antihumedad, donde encontramos los barnices hidrofugantes, que son de silicona y recubren el poro del cemento o de la piedra, impidiendo la absorción del agua. También dentro de la antihumedad tenemos los selladores, que a diferencia de los hidrofugantes, este penetra el poro del cemento. Por último tenemos las imprimaciones ignífugas, que son pinturas que no arden al someterla a una llama intensa, y a veces aíslan el elemento de la acción del fuego, por lo que retrasa su destrucción. Bueno, a continuación tenemos las pinturas de decoración. Según su función, otra de las pinturas que encontramos es la decorativa. Esta se aplica directamente sobre la superficie a pintar o sobre la capa de imprimación o protección antes mencionada. Representan la capa de acabado y se utiliza con función estética o decorativa, siendo la gama de colores una de las elecciones más importantes a la hora de adquirirla. Según sus tipos, mencionados al principio de la presentación, solo vamos a detallar su uso. Las pinturas látex se utilizan en exterior como en interior, en interior como en exterior, y principalmente se aplican en paredes, como vemos en las imágenes. También encontramos la pintura al temple, muy utilizada en interiores. Es muy económica, permeable, porosa y de aspecto mate. Se le puede dar un efecto liso o gotelé, que es ese aspecto grumoso que vemos en la imagen de arriba. Como podemos apreciar en pantalla, también están las lacas y barnices, que se emplean para proteger y decorar la madera. También tenemos los esmaltes sintéticos y acrílicos, que se utilizan comúnmente para proteger y decorar superficies de madera y de metal, generalmente en las puertas y las ventanas. Encontramos otros dos tipos, en este caso, para su uso en exterior. Como ven, la pintura al cemento, que es utilizada en superficies rugosas para que se adhiera sin problemas. Es de aspecto mate y muy resistente al desgaste y la erosión de los factores externos. Y por último, la pintura a la cal es muy resistente a las condiciones meteorológicas. En estas, la lluvia y la humedad favorecen el proceso de carbonatación. Es de aspecto mate y muy corrosiva. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado al aplicarla, ya que en contacto con la piel puede quemarla. Bien, aspectos tecnológicos de interés. Algunas de las sorprendentes capacidades que ofrece la pintura en los próximos años son la pintura inteligente, que ésta utiliza nanotecnología para avisarnos de posibles fallos estructurales, así como para alertarnos de corrosiones y humedades. Tiene una alineación de nanotubos de carbono, que cuando uno de estos nanotubos se dobla, su conductividad varía y esta información es transmitida a unos nodos de comunicación que deben ser instalados en la superficie pintada. Pintura fotovoltaica. Se trata de un spray que convertiría estas superficies en generadores de energía, pero aún está en desarrollo. Esta sorprendente invención podrá abastecer una vivienda unifamiliar con tan solo aplicar una capa en sus fachadas. Pintura autorreparable. Son pinturas con comportamientos similares a los de un gel, cuyos compuestos químicos le permiten recuperar la forma original después de sufrir un daño superficial. Siguiente. Pintura fotocatalítica. Está pensada para estar en el exterior, ya que reacciona a la radiación solar, reduciendo la cantidad de contaminantes en la atmósfera. Su aplicación en las fachadas y aceras de grandes ciudades podría suponer un enorme cambio en la calidad de aire que respiramos. Y por último, la pintura termocrómica. Es una pintura de origen mineral para acabados y recubrimientos que reacciona con el calor.
Para concluir, podemos decir que las pinturas, a lo largo del tiempo, y gracias a los avances en la tecnología, fueron adquiriendo diferentes propiedades que hoy la hacen fundamentales para algunos trabajos. En el ámbito constructivo son un material de suma importancia, debido a todas las propiedades y características estudiadas. Con esto damos por finalizado esta exposición. Muchas gracias por su atención. Muy bien, chicos, muy interesante la presentación. Un par de cuestiones. Una, cuando hablaron al principio, y vamos a hablar primero de las pinturas más comunes, el tema del látex, al principio. A ver. No sé si lo mencionan o se me puede haber pasado, pero ¿cuál es el solvente de una pintura en látex? ¿Profe? ¿Sí? Yo tenía entendido que el solvente vendría a ser el agua, digamos, para una pintura látex. Son pinturas, el solvente es el agua, está bien, eso es lo que estás diciendo, esa es la respuesta. Y después hay otras láminas, pasaron más adelante y hablaban de los solventes. A ver, acá, disolventes, materias primas, los disolventes serían, yo estoy marcando en mi pantalla como si ustedes lo vieran, pero no lo ven obviamente, pero a la izquierda, el último renglón dice disolvente, es decir, todas las pinturas necesitan el medio líquido que lo disuelve y que facilita la colocación, y que ese medio líquido, ese disolvente o solvente, con el correr de las horas, minutos, horas, días eventualmente, se va a evaporar o se va a eliminar. Eso hace que la pintura, entre comillas, le llamaríamos se seca. ¿Se seca por qué? Porque se elimina el solvente. Las pinturas al látex son en base acuosa, entonces el solvente es agua, y uno le puede echar agua para disolver eventualmente, entre comillas, cuando uno está trabajando y se espesa. En cambio, si avanzan un poquito en la presentación, en los esmaltes sintéticos, ustedes van a ver acá, y no sé si lo mencionaron, cuál es el solvente de los esmaltes sintéticos. ¿El aguarrás? El aguarrás, es decir, combustibles, ¿sí? Que son mucho más nocivos para la salud humana, obviamente, y se diferencia claramente el olor. Creo que todos de alguna forma lo hemos percibido alguna vez con las pinturas. Es decir, eso como dos diferencias muy importantes. Los antioxidantes también generalmente tienen combustibles como disolvente, que es lo que lo diferencia. Está bien, digamos, un poco para aclarar esto, un poquito, no sé si lo habían mencionado, pero para que se entienda en cuanto a la generalidad. Y por último, me pareció muy interesante en donde en el PowerPoint o en el Word que me pasaron, no sé dónde, leí que hacían mención a pinturas de autos, que yo lo había leído eso, a ver si lo mencionan el tema. Lo que se hablaba de pintura inteligente en realidad no era de la parte fotovoltaica. No, perdón, de pintura autorreparable, de que esa pintura es aplicable normalmente en los autos para que la parte en donde está el golpe vuelva a donde quedaba originalmente. Las investigaciones aparentemente, y esto cuestiones que uno lee, van o arrancan, es decir, siempre las investigaciones y los avances tienen un objetivo primario, y esos avances en la tecnología luego se aplican a otras cuestiones. Lo primero que le han encontrado, esto de las pinturas inteligentes, los efectos de reparar las rayas que siempre encontramos en los autos cuando quedan en el estacionamiento o cuestiones por el estilo, que para los que tenemos un auto común, digamos,
no es problema, pero a aquellos que tienen autos vayan a saber de qué plata. De gama alta. ¿Cómo? De gama alta. De gama muy alta. Seguramente tendrán este tipo de pintura, o ahí apuntan, ¿sí? Pero bueno, es hacia donde va la nanotecnología, que es lo que se aplica acá concretamente, es hacia donde van las investigaciones en general, pero no únicamente, es decir, de lo que la industria de la construcción se está valiendo. Esto digamos, yo he visto en alguna conferencia sobre nanotecnología en la construcción, y bueno, superficies autolimpiantes y demás cuestiones que bueno, digamos, se está trabajando y en algunos casos ya está. Repito, por ahí esto está, y sí está desarrollado para la industria automotriz, pero para la industria de la construcción, y en cualquier momento va a llegar. Sí, es todo decía... cuestión de costos, ¿no? Por supuesto. Te escucho. No, eso mismo de que decía en internet, de que a medida que va pasando el tiempo se va aplicando en diferentes sectores por el simple hecho de que va funcionando, por ejemplo, en este caso en los autos, nos va sirviendo para otros lugares a la hora de, por ejemplo, yo que sé, pérdidas de agua o algo así, de que se autorrepare. Sí, y después también superficies autolimpiantes, es decir, yo he visto videos en donde a un auto le tiran un tarro de pintura y la pintura corre, es decir, que tiene una pintura con tecnología, digamos, no me sale el término, hablamos recién, nanotubos, nanotecnología, con pinturas especiales, y le tiran un tarro de pintura y la pintura corre y le pasan un trapo y sale, es decir, no, bueno, son pinturas, son materiales inteligentes, le llaman, ¿no? Pero bueno, eso seguramente, digamos, un poco, a ver, entender que estas cosas están y que existen, y no únicamente para aplicaciones que pueden ser superfluas, como podría ser para nosotros la pintura de un auto, sino concretas en la industria de la construcción. El tema pinturas ya se está avanzando mucho. Está bueno y muchas gracias. Vamos, si dejas de compartir, por favor, Mariano, le vamos a dar entrada al siguiente grupo, que es de Rodrigo Orellano, quien va a compartir la pantalla, que es la última presentación. Ahí estoy por compartir, profe. Adelante, caballero. Ahí se ve, y voy a ir a avanzar en la toma de asistencia. Valentín Degra. No, profe, él no va a exponer. No va a exponer. No, porque dejó la materia. Perfecto. Está bien, entonces deberían haberlo sacado de ahí como integrante, ¿no? Gabriel Garay. Presente. Adrián Hidalgo. Presente. Rodrigo Orellano presente. Y Nicolás Wet. Presente, profe. ¿Está bien pronunciado, Wet? Sí, Wet. Perfecto. Chicos, todos de ustedes, yo silencio, y vamos a escuchar el último grupo de este raro año que hemos tenido. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Somos el grupo número 35. Nosotros nos tocó la temática de reciclado de materiales de la construcción. Primero que nada, vamos por empezar a diferenciar lo que es reutilización, reciclaje y valorización. Reutilización hace referencia a cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos, sean residuos, se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. Reciclaje es toda operación mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización en sí. En cambio, la valorización es cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales.
que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función e instalación en economía general. Después de eso, vamos a hablar ya en sí de los materiales que están presentes en la construcción. Acá en estas dos fotos se pueden observar una demolición típica en Argentina, donde no se hace separación de residuos. En cambio en la otra se puede observar una demolición o los contenedores donde se separan los materiales en Europa, donde están mucho más avanzados en el tema de normativa de reciclaje. Uno de los principales materiales es el acero, que como todos sabemos se puede hacer en combinación de hierro y carbón, que se calienta en un entorno, o reciclando chatarra. Esta chatarra también puede ser conformada por hierro de construcción, que se haría en un horno eléctrico. De hecho, el acero se puede transformar infinitamente en nuevos objetos sin pérdida de calidad. Cuando se recicla, el consumo de electricidad disminuye en un 80%, causando un menor impacto ambiental, eliminando casi por completo la extracción de materiales primos. El reciclaje del hormigón permite reutilizar los residuos de construcción y reducir los costos. Al reciclar el hormigón endurecido, se utiliza una trituradora especial que produce lo que se conoce como agregado reciclado, que hasta hace poco el hormigón reciclado solo se utilizaba como relleno de terrenos, pero pruebas recientes han mostrado que el agregado reciclado en el hormigón puede crear elementos estructurales con una resistencia entre 30 a 40 megapascales. Es importante destacar que los agregados reciclados también son entre un 10 y 15% más livianos por unidad de volumen que el hormigón nuevo, lo que implica menos peso por metro cúbico y por lo tanto menos material, transporte y costos generales del proyecto. Bueno, en los últimos años se empezó a utilizar mucho la madera recuperada. Las maderas duras duran mucho más si se les da un buen mantenimiento. Se utilizan para piezas estructurales de gran tamaño o también como listones para fabricar otros elementos. Las maderas blandas y baratas se pueden reciclar también como materia prima para fabricar paneles. Lo más común es molerla completamente y para producir láminas MDF, que es el fibropanel de densidad media, que sería el fibro fácil. Se obtiene recomponiendo residuos de madera dura o blanda en fibras de madera, combinándolo con cera y resina, formando paneles con la aplicación de temperatura y presión. Otra opción es eliminar los desechos de maderas y producir biomasa quemándolos en hornos industriales. Después, el poliestireno expandido UPS es un material plástico celular que también puede reciclarse. Este material se convierte en materia prima que lo usan para la fabricación de productos de plástico cuando se tritura y se compacta. Se puede usar para acabados y pinturas. El poliestireno expandido se convierte en una materia prima para la fabricación de nuevos productos, cuando se tritura y se compacta. Se puede utilizar para acabados o incluso, ya lo había dicho, incluso pinturas. Y también para producir envases, tablas de surf, etc. El asfalto. Los residuos que se generan en las pavimentaciones se pueden reutilizar para la construcción de rutas nuevas. Mezclándose con otros materiales se obtienen otro producto para la pavimentación. Se puede mezclar con el plástico PET, que es el teraftalato de polietileno, es el material que se utiliza para construir las botellas de plástico, con el cual se logra una resistencia igual que en una capa de menor espesor. Para la pavimentación se utilizan alrededor de 150.000 botellas de plástico. Se pulverizan las botellas y se lo mezcla con tierra, y después se calienta hasta formar una sustancia dura parecida al cemento, que es un poco más permeable y porosa. Esto permite que haya una mayor absorción del agua, del aceite y la suciedad. Y también permite una mayor adherencia, por lo que es más seguro para los vehículos. El material que se obtiene con el plástico se llama plastizoil. Bueno, después está el aluminio, que casi todos los productos de aluminio
viéndolo desde lo técnico y lo económico, pueden ser reciclados varias veces para producir otros productos sin perder la calidad y las propiedades del metal. El mayor incentivo en el reciclaje del aluminio es que se ahorre energía. Se utiliza solamente el 5% que es utilizada para producirlo. En Argentina, el 90% del aluminio es reciclado y más del 75% producido en los últimos 100 años sigue estando, digamos. Bueno, con lo que respecta al vidrio, el reciclaje del vidrio de las ventanas renta una serie de complicaciones adicionales. Esto es debido a su diferencia en sus composiciones químicas y temperaturas de fusión. No se puede reciclar, por esto, no se puede reciclar junto a otros objetos de vidrio, incluidos otros tipos de vidrios de ventanas. Sin embargo, el vidrio de una ventana puede fundirse y remanufacturarse en fibra de vidrio, incorporarse al asfalto o incluso combinarse con pinturas reflectantes amarillas y blancas. El vidrio roto puede combinarse con concreto para crear pisos y encimeras de granito también. Luego, con lo que es el yeso, su reciclaje en la construcción es factible, por eso pero si se desecha de manera inadecuada, puede emitir sulfuro de hidrógeno, que es inflamable y altamente tóxico, contaminando así el suelo y el agua y aguas subterráneas. Sin embargo, si se procesa adecuadamente, el yeso reciclado conserva las mismas características físicas y químicas, físicas y mecánicas, que el yeso convencional a un costo relativamente bajo. Y con lo que respecta con el asbesto, es un material que es en sí una denominación genérica de los grupos de silicatos naturales que pueden separarse en fibras fuertes, flexibles, delgadas y resistentes al calor y el fuego. Su desconocimiento de los peligros que implica, implica el empleo de asbesto, llevó a la utilización en infraestructuras tan importantes como acueductos, material de obra de construcción en barrios modestos, escuelas, fábricas y estaciones de servicio. En nuestro país, las medidas adoptadas consisten en retirar del mercado productos que contienen asbesto y reemplazarlos por otros materiales. Estas medidas han llevado a la producción de grandes cantidades de residuos de amianto. Dichos residuos se disponen en la actualidad en rellenos de seguridad. Esta disposición de costo elevado no destruye el contaminante, solamente que lo confina, o sea, solamente lo aísla. Este trabajo propone la eliminación de las fibras de asbesto por reacción química de sus compuestos constituyentes. Bueno, tenemos lo que es el ladrillo común, que es uno de los elementos más presentes dentro de la obra tradicional debido a lo que es el bajo costo y la factibilidad de acceso. Una vez que una construcción es demolida, se pueden reutilizar los ladrillos, ya sea enteros si están en buen estado, o en su mayoría lo que se utiliza es para el agregado grueso de lo que es los contrapisos y, rellenar terrenos. Entonces, tenemos los ladrillos suelen tener en su construcción un alto índice de contaminación, por así decirlo. Es decir, que se requiere una gran cantidad de energía y recursos, perdón, para la fabricación. Y tenemos que, bueno, otra forma también que se puede reutilizar es con una correcta dosificación se puede conseguir una resistencia entre un 2 o un 6% menor a compresión, siempre y cuando el agregado del triturado del ladrillo no supere el 30% del agregado grueso total. Y tenemos también lo que es los plásticos, que es uno de los principales residuos generados en las ciudades, y algunas formas de reciclarlo y poderle dar un uso nuevo son como agregado para la realización de ladrillos, mezclando el plástico limpio y triturado con un cemento para luego darle forma, y otra forma es una vez triturado, se procesa para crear lo que son muebles de jardín, tablas para decks, con una estética muy similar a la madera, pero sin la necesidad de realizar mantenimientos.
En conclusión, hay muchos materiales que pueden reciclarse, además de los que, bueno, nombramos acá. Esto es solo una pequeña parte, pero también hay sustancias tóxicas que deben tratarse cuidadosamente para evitar el impacto en el medio ambiente. A medida que hay una creciente preocupación por aumentar la sustentabilidad y sostenibilidad del mundo de la construcción y pensar en el ciclo de vida completo de los materiales cuando se vuelve muy importante y vital. También se busca reducir la aparición de basurales en sitios clandestinos, aliviar la presión sobre los vertederos, y el reciclaje es clave en reducir los costos también para lo que es el medio ambiente y para el consumidor. Con eso habremos terminado. Muchas gracias por la atención. Muy bien, un par de cuestiones. A ver, que tengo anotado acá. El hormigón, volvé donde hablaban del hormigón reciclado. Hablaban de menor peso. Ahí es importante destacar que los agregados reciclados también son del 10% más livianos. Esto, no sé la información de dónde vendrá, pero... De la Universidad Nacional de Colombia lo sacamos, un estudio que hicieron. Está bien, puede ser, no está bien. Habría que ver en qué contexto. ¿Qué pasa? Los reciclados, el hormigón en el caso particularmente, y en la facultad, en el centro de investigación que tenemos, hemos trabajado mucho en todo lo que es reciclado, se trabaja actualmente. El gran problema de reciclar hormigón, pero reciclar hormigón, acero, mampostería, yeso, lo que fuere, es la falta o la difícil trazabilidad del material. ¿Qué significa trazabilidad? Cuando uno puede saber el origen del material. No es lo mismo reciclar un hormigón H15 con 15 megapascales de resistencia a la compresión que un hormigón H50, porque las características del material reciclado es muy distinto. Y cuando cuando uno se encuentra con un acopio de hormigón a reciclar, y difícilmente esté clasificado, es decir, difícilmente esté clasificados los materiales de construcción para reciclar. Pero si estuvieran, a su vez, dentro del hormigón vamos a encontrar podemos encontrar muchas diferencias. Entonces, esto de la diferencia de peso puede tener algo que ver con eso. Pero esto que estoy diciendo de la trazabilidad, creo que se entiende el término o no. Sí, es el recorrido previo a llegar a la hora de Claro, es reciclar. decir, eso fue, ¿De dónde proviene? Si fue parte de una columna que resistía a una alta carga, ese hormigón tiene una resistencia, unas características intrínsecas muy distintas a si era relleno para un contrapiso, ¿sí? En donde no necesita resistencia. Y los dos pueden ser hormigones. Entonces, eso es un tema que hay que tener muy en cuenta en el reciclado. La lámina que mostraron ustedes al principio, creo que era la anterior a esta o dos más, en donde dijeron un ejemplo, y no quiero, digamos, hablar mal de nuestro país o no, pero es una realidad. Digamos, todo lo que es reciclado está en pañales, para decirlo de alguna forma. En otros lugares del mundo no es así, pero así todo tuviéramos la situación de la imagen de la derecha, en donde tenemos materiales clasificados en contenedores distintos. Ahí pareciera que fuera uno de los contenedores con hierro y el otro pareciera que fueran placas de yeso. Supongamos que es así. No todo ese hierro tiene las mismas características y no necesariamente todas las placas de yeso tienen las mismas características. Por lo tanto, el material reciclado no va a ser uniforme. Entonces, eso es uno de los grandes inconvenientes que uno se encuentra cuando trabaja con materiales reciclados en general. Y el reciclado en la construcción no escapa a esta realidad, ¿sí? Eso es un poco como para entender. Luego, en el tema asfaltos, eso, el agregado de PET debe ser para la modificación de asfaltos modificados, y eso es un tema muy,
muy específico y seguramente, digamos, porque tómenlo con pinzas esa información, porque cuando hablen en vías de comunicación del tema asfaltos, concretos asfálticos, van a ver este tema seguro. Viene el tema aluminio y el siguiente, donde está, menciona lo de asbesto. Ahí, bueno, cuando copien y peguen, fíjense acá el último párrafo, este trabajo propone, esto debe ser copiado y pegado del trabajo donde Y lo sacamos de una página del gobierno. Claro, Cierto. pero ustedes no proponen nada, están mostrando lo que es la asbesto y como es un poco esos detalles hay que tenerlos en cuenta cuando uno arma, ¿no? Pero bueno, eso está bien el tema y es importante destacar, es decir, no hace falta que yo lo diga, la importancia de reciclar en todos los ámbitos de la vida y en la construcción, que es lo que nos toca a nosotros, es muy importante. No es fácil y generalmente tiene mayores costos. Con lo cual, para que esto ocurra, seguramente necesita algún tipo de beneficios digamos, que incentiven al reciclado. Si no, eso, bueno, naturalmente muchas veces no se da. Pero bueno, no me voy a meter en temas que no corresponden. Listo, si dejas de compartir, dejamos ahí. Bueno, esto, chicos, esto ha sido el último trabajo que han expuesto ustedes y el último trabajo vamos a escuchar de sus compañeros. Hasta acá llegó por lo menos esta parte de la materia. Damos por concluido lo que decía este año lectivo tan raro que hemos tenido, con el cual nos chocamos, porque nos chocamos ustedes y nosotros, pero bueno, espero que haya salido medianamente bien. Con eso me doy por satisfecho, porque repito, nos hemos encontrado todos con una realidad muy distinta. Lo único, sepan disculpar los errores, los problemas que podemos haber tenido nosotros. También los entendemos a las cuestiones de ustedes. Nos vemos necesitados a hacer todas las instancias de evaluación que están previstas a los efectos de empezar a dar por cerrado la materia. Digamos, he visto algunas consultas respecto de cómo son las diferentes instancias a las que se puede acceder, ya sea de regularización, de promoción de trabajo práctico o de aprobación total o definitiva de la materia. Eso está en el reglamento que está tanto en autogestión como en la universidad virtual, pero para hacerlo muy simple, nota no menor de 6, vamos a la regularización, nota no menor de 7 a la promoción de trabajo práctico y nota no menor de 8 en todos los ámbitos que se califican, ya sea trabajos prácticos, parciales y este trabajo final. No menor a 8 es para la promoción definitiva, en donde para la promoción definitiva total de la materia van a tener el día, creo que era el día 10 de noviembre, una instancia de evaluación a través de la universidad virtual, que seguramente van a recibir más información al respecto, aquellos que estén en condiciones de tener la aprobación total. Aquellos que por X causa no rindieran este tema de del coloquio del 10 de noviembre, o a los que les fuera mal, van a quedar en condición de promoción de trabajos prácticos, con lo cual después les queda rendir un teórico que es más o menos lo mismo que lo que es el coloquio, ¿sí? Eso es un poquito las cuestiones que quería decir respecto a cuestiones administrativas, ¿sí? A ver, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Yo tengo otras cuestiones que, digamos, empecé por lo que quería poner al final, pero bueno, ya que estamos en las partes administrativas,
las terminemos y después voy a hacer algunas otras. ¿Qué diferencia hay entre el coloquio final teórico y el coloquio? La diferencia es que en principio el coloquio va a ser por universidad virtual y el examen final es por Zoom, ¿sí? O era por Zoom, puede que también sea por universidad virtual, o ambas, no sé, es decir, a ver, repito, estamos construyendo sobre la marcha todas las situaciones que se nos van dando en función de esta nueva normalidad. A ver, me parece que había algunas otras consultas. Profe, si quiero recuperar un parcial para promocionar y me va mal, ¿quedo libre? Y sí, porque los parciales tienen que estar aprobados. O sea, profe, que en un trabajo práctico tenemos 7, no podemos acceder a coloquio. En principio no. ¿Qué diferencia? Sí. Claro, perfecto, pero si tienen menor de 7, digamos, nunca te va a dar 8. ¿Qué hace falta para el Pero para el menor de coloquio? 7 o menor de 8, porque nosotros, por ejemplo, tenemos 9 y un 7, y el promedio sí da 8, digamos. Ah, bueno, ese caso se va a tener en cuenta, perfecto, no hay ningún problema. Ah, bien, gracias. Las notas de los trabajos, eso me faltó decirles, voy a terminar de evaluar y si otras obligaciones me lo permiten y digamos otras cuestiones, en esta semana van a tener publicadas las notas de los trabajos grupales estos que han hecho ustedes, ¿sí? Eso es lo que me están preguntando. Quería hacer algunas cuestiones respecto a los trabajos grupales. Es decir, estoy leyendo una pregunta, es decir, que se promedia este TP grupal con los trabajos prácticos. No, el TP grupal tiene que ser, el que tenga 8 puede ir a coloquio, el que tiene menos de 8 no puede ir a coloquio. Quería hacer mención al tema de los trabajos grupales. Chicos, estos trabajos grupales, ustedes con suficiente tiempo han sabido todos cuándo, digamos, la temática y aproximadamente iban sabiendo con bastante anticipación la presentación. Hay de todo, hay trabajos buenos, hay trabajos pero muy buenos, otros no tanto, pero yo veo algunas deficiencias en grupos que me hicieron una consulta y les dije, tengan en cuenta una cuestión particular. Y cuando hicieron la presentación, obviaron totalmente la consulta que me hicieron. Es decir, la instancia de consulta es a los efectos de ayudarlos a un mejor desarrollo del trabajo. Pero si ustedes me consultan y yo les digo, fíjense que tiene que ser de una forma, o vayan por este lado y ustedes lo han obviado totalmente, bueno, por ahí no se entiende por qué la consulta. Eso lo he visto en un par de casos y bueno, realmente a veces no, esto ténganlo en cuenta, porque hace la construcción, ¿no? Hay que tener en cuenta coordinar las presentaciones, es decir, no 2 personas hablar del mismo tema, es repetirlo. Esto también es muy importante, es decir, si bien estamos trabajando todo en forma virtual, pero no es difícil saber y organizarse quién va a hablar de una cosa y quién va a hablar de otra y no mostrar 2 veces lo mismo, porque, bueno, digamos, no queda prolijo. Hay que tener en cuenta los tiempos de exposición. Si uno dice 15 minutos, son 15 minutos. Podemos hablar más o menos, pero no podemos hablar de 25 minutos, o como ha pasado en algunos grupos que han expuesto y se han excedido en forma notable con el tiempo. Eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de organizar la presentación de los trabajos. Y otra cuestión, que si bien no es tan fácil, pero hay que no sea tan evidente
que están leyendo, es decir, a ver, tratar de estudiar el tema para poder hacer un relato y no una lectura textual, porque, bueno, digamos, afea la presentación. Y de este lado se nota, y ustedes seguramente notan y se dan cuenta quién está haciendo un relato, digamos, contando la cuestión, aquel que está leyendo textualmente, porque, repito, hace a la presentación. Estas son algunas cuestiones que yo he ido anotando de las diferentes presentaciones y que seguramente más de uno de ustedes las habrá evaluado y las habrá visto y se darán cuenta. La idea de estos trabajos es que ustedes tengan una especie de entrenamiento para el futuro cuando tengan que exponerse para buscar un trabajo o para vender un proyecto, vayan a saber que estas son instancias de aprendizaje y así se toman. Y como tal, tenemos que corregirlas y hacer ver estas diferencias. Y yo creo que ustedes, a lo largo de todas las exposiciones que ha habido 35 grupos que han expuesto, que han puesto el mayor énfasis en el trabajo y las ganas de hacerlo, pero hay cuestiones que hay que ir, digamos, apuntándole, y repito, sobre todo me llamó mucho la atención a quienes hacían una consulta, yo contestaba y habían visto la respuesta mía en un mail, y bueno, luego no había sido tenido en cuenta esta respuesta. Espero que esto sea útil, estos comentarios. Trato yo desde la experiencia que tengo, tratar de ayudar a futuras presentaciones que ustedes pueden tener. Veo ahí la pregunta si son grupales o individuales. Las preguntas son por grupo, el trabajo es grupal y la pregunta es por grupo. Es decir, ustedes van a ver en el listado que voy a publicar, la nota es grupal, digamos, que también hace a la cuestión cuando uno tiene un grupo, bueno, a tratar de que sea homogéneo. Por mí, no tengo otra cosa que decir. Agradecerles nuevamente el aguante, entre comillas, de este año tan difícil. Y bueno, seguiremos en las sucesivas instancias de evaluación, seguramente nos encontraremos, nos estaremos viendo. De todas formas, ustedes tienen los mails y bueno, cualquier consulta siempre es bienvenida de esto o en el futuro, ¿sí? Y cualquier cosa, seguimos en contacto por mail, por cualquier consulta que pudiera haber respecto a todas estas cuestiones administrativas, ¿sí? ¿Cuándo se suben las notas? Dije yo, en estos días, a lo sumo voy a tratar que antes de fin de semana estén listos. ¿Cómo sería el caso de rendir libre, profe? Miren, no está implementado, pero seguramente una instancia de evaluación libre implica a la hora, es decir, implica un trabajo práctico que en lugar de tener una calificación requiere tener alguna nota un poco mayor, puede requerir alguna instancia de alguna consulta en laboratorio a través de un Zoom. Bueno, tendríamos que verlo. No está organizado, pero necesariamente aquellos que puedan rendir libre seguramente van a tener un plus o tener que demostrar un plus de conocimiento. Los temas del parcial, sí, los temas del parcial son todos temas prácticos, lo que se ha dado el ingeniero Bravo, la ingeniera Monetti, la ingeniera García, la ingeniera Karina Andrada, Franco, que a través del laboratorio, todo eso es lo que entra en el parcial. Perfecto, chicos, desde ya muchas gracias y estamos a disposición y vamos a tratar de solucionar cualquier duda que haya.
Les agradezco y cuídense. Sí, señor. Seguramente vamos a tratar de limpiar todo este tema administrativo lo antes posible. Lo que pasa es que, bueno, son muchas las tareas que se nos vienen encima con todo esto. Pero vamos a tratar de que esté todo lo antes posible para que ustedes puedan tener la información y no haya ninguna duda al respecto. A vos y a todos, en tu nombre y a todos, ya que soy el último que has hablado, chicos, repito, mucha suerte, cuídense y nos seguimos comunicando. Muy Que anden bien, muy profesor. bien. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, chao. A ustedes, por favor. Muchas gracias.